Neurolatidos con Fe y Ciencia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenido al capítulo número 28 de Neurolatidos. Muy agradecido que nos acompañen. Este tema del día de hoy es muy actual, se llama redes sociales y vulnerabilidad, principalmente en el estado emocional, y para eso tenemos a la doctora Sofía Torres Madrigal. Ella es especialista en salud mental y psicología clínica. Doctora, ¿cómo está? Muchísimo gusto. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. No, a usted por acompañarnos. Es un tema de actualidad, ¿verdad? Es un tema importante, es un tema de evolución de vida también y adaptarse. Uh-huh. Quisiera yo empezar como una introducción breve, ¿verdad? ¿Cómo influye este manejo de redes sociales en adolescentes y en niños, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esta exposición invita a diferentes situaciones emocionales en ellos? Invita de varias maneras. Una de las principales es que las redes sociales nos suelen dar un falso sentido de la realidad. Okay. Entonces creemos que lo que está en la pantalla es absolutamente real y nos comparamos con eso y olvidamos que es contenido que suele ser contenido editado. No es real, sino que es una pequeña fracción de nuestras vidas que incluso ni siquiera es totalmente auténtica. Puede ser que en ocasiones refleje parte de esa autenticidad, pero la mayoría de las veces no refleja las áreas que consideramos negativas, las áreas que todas las personas tenemos, sino que nada más ponemos lo positivo. Y los que ven del otro lado lo asumen como si fuera la realidad completa. Claro. ¿Hasta qué punto, verdad? Bueno, ya en sí traemos unos estándares desafiantes, ¿verdad? Principalmente en la adolescencia, donde está en una expansión del cerebro y pues ellos buscan temas de validez de muchas situaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. Estas situaciones, por ejemplo, ¿qué tan importante se ha vuelto un like para un muchacho actualmente? ¿Verdad? Se vuelve muy importante porque una de nuestras necesidades básicas emocionales es, por ejemplo, el sentido de pertenencia. Okay. Y de alguna manera un like se vuelve una forma de validación, una forma de decir, sí me están viendo, sí soy parte del grupo, ¿verdad? Uh-huh. Tengo una audiencia en la que básicamente en la medida en que me dan un like existo, uh-huh. ¿verdad? Soy uh-huh. parte de, soy visto. ¿Cómo limitar esa dependencia a un like, por ejemplo? O sea, ¿en qué herramientas aquellos padres, abuelos o los mismos muchachos que nos estén viendo podemos utilizar para ir controlando este tipo de educación? Es que ha variado muchísimo, ¿verdad? Claro. Ese es el tema. Uh-huh. Y yo, como siempre lo he dicho, la tecnología avanza montones y las herramientas emocionales pues siempre se han quedado, hay que empezarlas a enaltecer. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar como para ir amortiguando o acompañando estas situaciones? Porque un adolescente evidentemente no puede ser en la sana teoría de que depende de uno el like para que su autoestima baje o suba. Claro, tal vez deberíamos de comenzar por entender que la educación emocional no debería empezar luego de una crisis, sino uh-huh. que debería empezar antes, es prevención, es decir, debería estar desde que nacemos, comenzar a trabajar toda esta parte de la autoaceptación, el reconocerme como un ser humano diferente, que mi valor no está en lo que opinen los demás, uh-huh. sino en mí mismo. Y entonces podría ser un poco más fácil cuando llegamos a estas etapas porque ya hemos hecho una construcción. Claro. Una vez que estamos en estas etapas, pues nos toca mucho, pues a veces es nadar contracorriente, ¿verdad? Porque hay muchísima presión social, uh-huh. Pero también implica mucho supervisión de contenido, porque si bien es cierto, vamos a tratar de postergar el contenido digital lo más que podamos, va a llegar un momento donde esto sea inevitable. Entonces sí necesitamos hacer una supervisión del contenido, porque así como hay comida chatarra que nos va a hacer mal al cuerpo, también hay contenido basura para nuestra mente. Entonces, lo que estemos consumiendo en redes sociales nos puede afectar de manera positiva o negativa. Claro. ¿Verdad? Entonces esa supervisión, ese acompañamiento, ese diálogo para entender, para analizar qué es lo que estamos viendo, uh-huh. y entonces nosotros como personas adultas poder ayudarle a esta persona joven a comprender que lo que está viendo no necesariamente es una realidad.
Claro. Alimenta los circuitos neuronales, ¿verdad? El tema de la actividad de recompensa. Sí. Y eso es un tema importante, ¿verdad? Cuando ellos empiezan, entonces puede provocar nuevas rutas cerebrales y se la va a estar pues pidiendo constantemente. Claro, además de que las redes sociales están hechas para capturarnos, claro. Están diseñadas para eso y claramente lo logran. Entonces, efectivamente, nos divertimos mucho con cierto contenido y queremos más de este contenido. Inclusive muchas veces sin analizar claramente si es un contenido que nos ocasiona bienestar o malestar. Claro. Ese sentido de comparación constante, sin importar la edad, ¿verdad? Porque también hay adultos que sufren eso. Sí. Este sentido de comparación constante en redes se ha incrementado, evidentemente, ¿verdad? ¿Hasta dónde podemos también brindar algún tip para esto? O sea, ir moldeando, digo yo, ¿verdad? Como dando consejos en tiempos off, digo yo, ¿verdad? Claro. Desconectar entonces en la cena, el almuerzo. Sí, me estás hablando incluso de buenos hábitos. Claro. Es decir, vamos a ver, creo que tenemos que generar conciencia de qué pasa una vez que nos desconectamos de las redes sociales, cómo nos sentimos. ¿Estamos alterados? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos ansiosos? Es decir, ¿cuál es la afectación que estamos teniendo? Esto implica también educación en la autoobservación de cómo me siento, ¿ok? Y comenzar a decir, bueno, el control no se lo voy a dar a las redes sociales, claro. El control lo tengo yo. Y esto comienzo con buenos hábitos. Significa, por ejemplo, establecimiento de horarios. O incluso hay gente que pierde su percepción del tiempo cuando está en una red y cree que estuvo media hora y estuvo 2 horas, claro. Por ejemplo. Entonces, poner, por ejemplo, temporizadores podría ser una excelente estrategia para que yo me dé cuenta que ya llevo más del tiempo adecuado en una red social. Alejar el celular en ciertos tiempos, por ejemplo, periodos donde son de conexión real, presencial, con la familia, con los amigos, colocar los aparatos y ponerlos a un lado para evitar que sean un distractor. Esos son buenos hábitos que podemos comenzar a instaurar a lo interno de nuestras casas, de nuestros hogares, o incluso uno mismo autolimitarse de esa manera, sabiendo que lo hace por su propio bienestar y por su propia salud mental. Claro. ¿Qué tan saludable, verdad, es esos tiempos en off? Pero llamémoslo, tal vez la gente habla de límites y tal vez se escandaliza un poco, ¿verdad? Creo que la palabra que usted usó de buenos hábitos es bastante más amena ante los oídos. Sin embargo, los límites no son malos. Y es interesante porque sí, efectivamente, cuando hablamos de los límites, a veces la gente lo siente un poco violento, pero en realidad no lo es. Todos tenemos límites. En este momento, en esta entrevista, usted me puso un horario. Claro. No pude venir a la hora que yo quería. Y me tienen un espacio contenida. No lo estamos teniendo en cualquier lugar. Esos son límites. Cuando alguien va conduciendo por las carreteras, conduce por las calles, no por las aceras. Claro. Y no necesariamente se siente violentado. De hecho, está demostrado que los límites más bien nos dan seguridad y tranquilidad. Claro. Entonces, sí es importante que comencemos a trabajar en entender que los límites son más naturales de lo que pensamos y necesarios, y no tienen que verse como una imposición ni como violencia. Perfecto, doctora. Súper bien. A ver, ¿cuándo un comentario negativo, cuando se aprovechan de esto, ¿verdad? Compañeritos y demás, inclusive hasta con perfiles falsos, claro, ¿verdad? Para hacer ciberbullying, por llamarlo de esta forma, ¿verdad? Vamos a ver, el tema de las redes sociales es que, un comentario negativo nos va a afectar a cualquiera. Todas las personas sentimos, vamos a ver, somos seres sociales, no podemos vivir en aislamiento. Eso quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros, ¿ok? La diferencia de que me hagan una crítica de frente es que incluso tengo la oportunidad de preguntar, de refutar, ¿verdad? Pero escondido detrás de una pantalla, las personas incluso tienden a tener menos filtros. Claro. Dicen cosas que no piensan, se empoderan más para decir cosas que no dirían directamente. Y del otro lado, la otra persona es una receptora pasiva, ¿verdad? Que no tiene más que consumir y ni siquiera comprende bien qué es lo que puede estar pasando. Entonces, es una víctima pasiva de esto. Entonces, sí, las redes sociales suelen ser armas
en manos de personas que se esconden, pongámoslo Claro. así. Sí, un anonimato, Un anonimato, ¿verdad? claro. Muy marcado. Bastante marcado, y por eso es que la compañía, la supervisión, el que la persona incluso, vamos a ver, tenga un poquitito de psicoeducación de por qué esto que me están diciendo me afecta tanto. Porque recordemos que en psicología también vamos a decirte, ok, una cosa es la realidad y otra cosa es cómo yo interpreto esa realidad. Por supuesto. Entonces, a mí me podrían decir, yo a veces molesto mucho porque yo les digo que muchas palabras pueden tener una connotación negativa, positiva. Por ejemplo, a mí me podrían decir, Sofía, es que sos necia, y yo podría decir, ok, me estás diciendo que soy persistente. Claro. ¿Verdad? Si me lo decís como la palabra necia, puedo tener una connotación negativa, pero si me dices que soy persistente, tengo una connotación positiva. No hay malas palabras, es la intención con que se digan las palabras. ¿Y cómo las ¿verdad? comprendo? ¿Y qué Claro. interpreto yo de eso? Y depende de la interpretación que yo haga, me voy a hacer una novela mental. Sin duda. Ujú. Y eso es lo que verdaderamente va a terminar afectándome. Ok. ¿Cómo hacer entender esto a un cerebro en expansión, verdad? Cuando por lo particular el adolescente hoy en día se aísla, ¿verdad? Busca estas partes a nivel en cuartos, por ejemplo, y demás. ¿Cómo fortalecer para que él entienda de que detrás de esa pantalla no todo lo tiene que publicar, por ejemplo? ¿Cómo manejar esa información? ¿Cómo le podemos aconsejar a un chico de estos? Disfrute el partido. No es necesario tomar una foto y poner que estás acá en el mundial ahora que está esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar eso? Yo creo que a veces hay una falsa expectativa de que la persona que tiene su cerebro en desarrollo, él y la adolescente, comprendan todo lo que digamos. Eso es como los dichos de las abuelas de experimentar por cabeza ajena. Claro, yo se lo recomiendo, yo se lo aconsejo porque ya yo lo viví, lo entendí. Pero lamentablemente puede ser que tenga que pasar por ahí para entenderlo. Y aquí lo que se vuelve muy importante, volvemos al acompañamiento, a la supervisión y a la contención emocional de las personas adultas que estén alrededor, que estemos disponibles, porque también hay un tema. La gran mayoría de jóvenes son muy nobles, es decir, ellos quieren ser escuchados, necesitan ser escuchados, pero si no estamos disponibles para escuchar, cuando intenten tocar la puerta no vamos a estar, necesitamos estar. Claro. ¿Okay? Y eso significa que a veces de manera consciente yo necesito hacer pequeños espacios para estar disponible para esta juventud, para que me pueda preguntar. De hecho, una de las cosas que muchas veces recomendamos en los temas de crianza es generar citas con los niños, niñas, con las personas adolescentes. Y a veces uno les dice, no importa que la conversación sea trivial, no importa de que lo que te esté hablando no te interese, va a comenzar a ver si estás disponible emocionalmente. Claro. Y va a llegar un momento donde entonces vas a ver que sí estás disponible y te va a preguntar lo que necesita preguntar. Pero necesitas estar. Y estar también significa escuchar. Significa que no me puedo alarmar a la primera cuando escucho algo que no me gusta o algo que me asusta. Sino que tengo que saber guardar silencio, escuchar, indagar, ser curioso de eso que esta persona me está tratando de contar. Escucha activa. ¿Ok? Para poder entonces dar una retroalimentación verdadera, pero a veces esa retroalimentación no es dar un sermón, es hacer las preguntas correctas para que él piense por sí mismo. Y eso que estás viendo, ¿qué te hace sentir? Claro. ¿Y vos crees que esto realmente sea todo lo que pasó? ¿Podría haber pasado algo diferente y que esto sea solamente una parte? ¿Vos qué crees? Si vos estuvieras en ese lugar, ¿qué postearías? ¿Postearías también lo malo? Entonces, ¿qué podría haber pasado ahí? Ayudarles a analizar. Ok. Sí, a que busquen sus respuestas, por decirlo de una forma, ¿verdad? Estos espacios de acompañamiento que usted habla, bueno, lleva mucha educación para padres, ¿verdad? Un montón, porque sin duda. Hablemos de que no hay un clima, por ejemplo, o más bien al revés, existe mucha disfuncionalidad, ¿verdad? En muchísimos casos. Conozco casos de chicos que claramente pasan solos después del colegio hasta que sus padres llegan en las noches, ¿verdad? Después del trabajo, cansados. Muy pocas veces, son pocos los que conozco que abren esos espacios. Entonces, viene más enfocado hacia el padre, ¿verdad? Que
que por favor se le invita a que acompañe, tal vez se podría decir desde una cierta lejanía, o buscando ahí encontrar un punto de equilibrio. A veces hay pequeñas cosas que podemos hacer. Sin duda no todos los contextos son iguales y sería muy injusto pedirle a un papá que está trabajando todo el día para poder poner arroz y frijoles sobre la mesa y que está haciendo su mejor esfuerzo y está haciendo todo lo que puede y es un excelente papá, pero que tal vez no tiene tanta disposición de tiempo como tal. No queremos hacerle sentir mal por eso. Claro. Lo que queremos es que sepa que existen algunas estrategias que, aunque sean en pequeñito, le hacen saber a esa persona adolescente que estoy disponible. Una vez recuerdo un ejemplo que me han dado con un niño pequeño que es algo que yo actualmente practico con uno de mis hijos. Que es que a veces él me dice: mamá, ¿me puedes hacer masajito? Y yo le digo: sí, mi amor, yo voy a ir a hacer masajito, yo cumplo. Pero tal vez, no sé, me fui a bañar y cuando volví ya estaba dormido. Entonces para él no llegué. Claro. Entonces yo lo que hago es que le pongo un sticker en la manita. Cuando él se despierta en la mañana y ve el sticker, di: mamá sí vino, mamá sí estuvo aquí. Entonces es una pequeña señal, un recordatorio que ahí estuve, ya estabas dormido, pero yo sí estuve ahí. Entonces le hace sentir que mamá se acordó. Y ya ese solo saber, mamá se acordó, es importante en esto que te decía de la interpretación. No es lo mismo pensar que una persona no responde ante vos porque no puede, a pensar que una persona no responde ante vos porque no quiere. Claro. El sentido de abandono se siente muy diferente. Y todo tiene que ver con esa percepción, con esa interpretación. ¿Son las redes sociales un refugio emocional en ciertos casos? Sí, claro que sí. Muchos jóvenes se refugian ahí, hacen sus redes de apoyo ahí. Construyen su realidad a través de las redes. Y sí, es un trabajo diario tratar de darles el otro sentido de realidad, el sentido de realidad presencial, el estar aquí, el compartir, el comer juntos, el hacer cosas lejos de la pantalla. Entonces no podemos decir que las pantallas son totalmente malas. No, las pantallas también nos podrían dar psicoeducación, las pantallas también nos pueden enseñar un montón de cosas, pero como todo, un objeto en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino cómo se use es lo que va a hacer la diferencia. A nivel de, ¿existe algún tipo de programa a nivel educativo, por ejemplo, con el MEB, o ustedes manejan este tipo de líneas, o todavía no se ha desarrollado eso? Desconozco si a nivel nacional hay un tema, porque más bien algo con lo que nos hemos encontrado mucho es que más bien a nivel, digamos, de escuelas, sobre todo a nivel privado, más bien han implementado muchísimo más la tecnología. Claro. Entonces ya vemos a los chicos que más bien van a clases con una tablet, ¿verdad? A nivel del colegio de psicólogos, sí, en la Comisión de Niñez y Adolescencia tenemos talleres, psicoeducación para personas cuidadoras, y de hecho este año va a salir un tema que va a ser justamente de estrategias, porque vamos a ver, es muy fácil decirle a un papá o una mamá: aleje, o a la persona cuidadora, aleje al chico de las pantallas, pero cuando usted aleja a un chico de las pantallas, este chico va a hacer una demanda de atención. ¿Ok? Y entonces a veces las personas te dicen: bueno, ¿y ahora cómo sorteo eso? Entonces parte de lo que queremos hacer justamente es comenzar a enseñar estrategias para eso. Y entonces, bueno, le quité la pantalla, ¿y ahora qué hago? Ok, bueno, algunas estrategias. Inclusive pasa por un periodo hasta de abstinencia, ¿verdad? Sí. Porque a nivel de dopamina sí es impresionante lo que se consume. Totalmente. Y aquí te lo puedo decir, por ejemplo, en mi experiencia en consulta, muchas veces han llegado papás y mamás a pedir, por ejemplo, atención psicológica para su hijo o hija, y a veces con solo que regulemos el tiempo en pantalla hay un cambio de comportamiento radical. Y notamos una clara diferencia con solo establecer buenos hábitos. Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con esos buenos hábitos. Gracias, doctora. Fides 93.1. En el Centro de Neurociencia y Movimiento Humano Bendición, Si es algo que sabemos se hace lo en tu valioso cura. que es tu corazón.
Si has enfrentado una condición cardiovascular o un evento cardíaco, queremos extenderte una mano para ayudarte a transformar tu futuro. Con nuestro programa de readaptación cardiovascular, te acompañamos con confianza, en espacios seguros, llenos de apoyo y conocimiento. En cada cantón hay un gimnasio certificado para apoyarte de la mejor manera y donde te ofrecemos una esperanza renovada. De la mano, construimos un camino hacia una vida llena de amor, abrazando a quienes más quieres y viviendo con plenitud. Cada movimiento puede transformar vidas. En el Centro de Neurociencia y Movimiento Humano Bendizione, sabemos lo valioso que es tu corazón. Si has enfrentado una condición cardiovascular o un evento cardíaco, queremos extenderte una mano para ayudarte a transformar tu futuro. Con nuestro programa de readaptación cardiovascular, te acompañamos con confianza, en espacios seguros, llenos de apoyo y conocimiento. En cada cantón hay un gimnasio certificado para apoyarte de la mejor manera y donde te ofrecemos una esperanza renovada. De la mano, construimos un camino hacia una vida llena de amor, abrazando a quienes más quieres y viviendo con plenitud. Cada movimiento puede transformar vidas. En un tema sobre las redes sociales y la vulnerabilidad pues emocional que tenemos. Doctora, en este otro tracto del programa vamos a hablar de 10 consejos poderosos, 10 consejos de contención emocional que los que nos están escuchando puedan empezar a aplicar. Por ejemplo, no responder desde la emoción. Vamos a explayar ese primer consejo. Responder desde la emoción es dejarme guiar por una creencia o un pensamiento que podría ser irracional, es decir, algo que no he analizado y no me he fijado si tiene evidencia en la realidad. Okay. Un ejemplo fácil, sí. Alguien me ve feo y ya yo pienso, se enojó conmigo. Entonces, desde la emoción yo me podría enojar, resentir, entristecer, pero ni siquiera sé si es verdad, ni siquiera sé si realmente la persona está enojada. Entonces, primero necesito hacer una verificación y eso también me va a ayudar a autorregularme. Implica hacer conciencia, un poco más racional, menos emocional, entendiendo que están de la mano. Nosotros acá veníamos dando un consejo de contar hasta 10, como decían las abuelitas, ¿verdad? Sí. Porque hablábamos del arresto amigdalino, cuando realmente hay emociones muy, muy, muy sacadas, ¿verdad? Entonces, bueno, cuente hasta 10 para por lo menos mantener un equilibrio y no especular. Y no caer en el juzgamiento basado en la especulación, ¿verdad? Claro, yo te diría que hay un antes, un durante y un después. ¿Cuál es el antes? El antes es la anticipación, es decir, por ejemplo, cuando ya yo me someto a eventos que suelen enojarme o que suelen molestarme y ya yo lo sé, es decir, ya he reaccionado antes así. Claro. El antes es anticiparme, comprender que eso puede pasar y trazar una estrategia. Por supuesto. Okay. El durante va a ser contención emocional. Normalmente no esperamos a que una persona llegue a la cúspide. Ese contar hasta 10 deberíamos empezar antes. Antes de estar en 10, tengo que comenzar a autorregularme. En el momento, vamos a ver, si yo aprendo a autoobservarme, yo puedo comenzar a notar cuando mi cuerpo comienza a cambiar, cuando me comienzo a poner tensa, cuando me comienza a doler la cabeza, cuando un músculo se me pone duro y yo digo, ya me estoy enojando, ¿verdad? Claro. En ese momento es que me tengo que comenzar a autorregular, no cuando ya estoy en la cúspide porque ya no pienso, claro, ¿verdad? El después tiene que ver con una reflexión de qué fue lo que pasó, qué me afectó, por qué me afectó y qué podría hacer diferente la próxima vez. Súper bien. Doc, recuerda que una publicación no define tu valor. Correcto.
una publicación no me define. Es como la historia de vida, que a veces la gente dice, puede ser una huella, pero no me define. Ok. Puede ser parte de mi historia y a partir de ahí yo elijo cómo responder ante esto. Muy bien. Y ahí es donde está mi poder, porque yo controlo mi respuesta. Yo decido cómo respondo ante eso. Sí, es verdad, es no depender de lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Eso me gusta. Exactamente. O sea, saber filtrar las publicaciones es importante también. Saber filtrar, escoger efectivamente, priorizar el tipo de contenido. Si yo me doy cuenta que un contenido me está haciendo daño, viene la pregunta, ¿y por qué sigo exponiéndome a ese Claro. tipo de contenidos si yo me doy cuenta que me está haciendo daño? Y aquí viene también la intervención de una persona adulta, porque puede ser que la persona joven no se esté percatando de eso, pero la persona adulta que está alrededor sí debería percatarse de eso. Súper bien. No te compares con versiones editadas de la realidad. ¿Sí? Generar la conciencia de que eso efectivamente es lo que llamamos una falsa realidad. Claro. Entonces es comparar mi día cotidiano con una versión absolutamente producida. Es como compararme con la persona que sale en la revista después de que se maquilló, se peinó, pasó por Photoshop, ¿verdad? Y todo eso versus mi versión recién salida del baño. Claro. O sea, no es real, no es una comparación comparable. Claro. Pongámoslo así. Inclusive el caer en esas discusiones, ¿verdad? Que muchas veces se ven en publicaciones que abarcan mensajes de dimes y directos, usted no sabe con quién está discutiendo. Claro, pero también aquí el tema es qué es lo que quiero demostrar, para qué estoy discutiendo y para qué me estoy metiendo en esa argumentación. Claro. Porque al final estoy tratando de convencer al otro, pero aquí también viene una interpretación. ¿Por qué necesito que pienses igual que yo? Eso no es necesario. Claro. Entonces, yo no necesito necesariamente defenderme ni convencer al otro de pensar igual que yo. Sí, es una lucha de poder, al fin y al cabo, Sí. de egocentrismo terrible ahí en las De redes. alguna forma. En las redes, importante. Dice el otro, doctora, establece límites de tiempo. Sí. Establecer límites de tiempo era como parte de lo que hablábamos ahorita. Hay, por ejemplo, recomendaciones de tiempos en pantalla. O sea, los chicos no deberían estar en pantalla más de 1 hora, 2 horas. Claro. Pero también esto implica autolimitarse. Si estamos hablando de una persona menor de edad, pues volvemos a lo mismo. Ocupa una persona adulta que esté supervisando y ayudándole con el establecimiento de esos límites. Si estoy hablando ya con una persona adulta, pues entonces a mí me toca a mí misma comenzar a limitarme. Claro. Es regularme, buenos hábitos, decir, ok, ¿cuánto tiempo sería bueno? Por ejemplo, ¿qué afectaciones estoy teniendo? ¿Será que por estar viendo redes no trabajo? Claro, a eso iba. Hay estudios que, bueno, han aumentado enormemente la procrastinación, ¿verdad? Que es Sí. la falta de cumplir o de hacer las metas trazadas. Pero me llama la atención y agrego este comentario porque a nivel cerebral, cuando usted mete en SPEC, que son estudios de iluminación cerebral, se ha visto, bueno, hay 2 partes que se iluminan, ¿verdad? La idea y la acción, por decirlo así, para hablar un lenguaje más entendible, ¿verdad? No vamos a entrar en partes anatómicas, pero tenemos todos 2 partecitas que se iluminan cuando pensás, ¡pac!, ahí está iluminado, pero cuando no lo ejecuta, esta otra parte no se enciende, es decir, esta se tiene que encender para hacer un equilibrio. Cuando solo queda esta encendida, es como tener un avión dando vueltas, gastando gasolina. Estar en alerta. Exactamente, ¿verdad? Entonces, es lo importante de hacer las pequeñas metas, que llamo yo los pequeños Sí, hábitos, ¿verdad? correcto. No elevar la expectativa de meta, sino un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez, Ok. saber priorizar. Claro, por ejemplo, estoy saliendo del colegio, entonces yo ya quiero, un ejemplo, ¿verdad? Quiero ser doctora, ser papá. Primero entremos y vamos viendo un día a la vez, ¿verdad? A eso me refiero, que muchas veces la expectativa es tan alta que no se cumple, entonces quedas con esa bombilla parte Sí. anatómica encendida y ese gasto de energía y entra en un hábito la persona. Sí. Entonces se acostumbra la persona
se acostumbra a ya, digamos, no cambiar un bombillo, por ejemplo, cosas básicas, o sea, a metas que no cumplen con sencillez, como por ejemplo, yo tuve un caso de una reestructuración cerebral que hicimos a nivel de hábitos de un deportista que iniciamos con el tender la cama. Es un hábito básico, sí, pero para él representaba un propósito que empezó a habituar, entonces ese sentido de acción pues se reguló, ¿verdad? Y así muchas cosas, por eso es importante eso, ¿verdad? Evitar el divagar mentalmente, claro, todo esto. Eso tiene componentes emocionales y componentes organizacionales. Yo creo que está muy bien si tu meta es estudiar para ser médico. Digo, claro, tener el norte claro está bien, porque por lo menos vas dando tus pasitos en esa dirección. Pero efectivamente es como usted lo dijo, o sea, necesito enfocarme en el proceso. Entonces, para llegar ahí, la tarea de hoy la tengo que hacer bien. Claro. Y me tengo que concentrar en la tarea de hoy, porque el futuro no lo puedo resolver. Lo que haga hoy va a influir en el futuro, ciertamente, pero no lo puedo resolver desde hoy. Correcto. Hoy tengo que resolver lo de hoy, ¿ok? Y significa, sí, hoy me concentro, hago la meta, la divido en pasos y hoy me concentro en el paso que me corresponde. Correcto. Hoy voy al colegio, doy lo mejor de mí en estas lecciones, regreso y es ir viviendo, porque por lo particular la sociedad se ha acostumbrado a tener mucha éxito tempranero, ¿verdad? Por decirlo de esa forma, ¿verdad? O sea, ya usted, por ejemplo, la mayoría de visualizaciones que nos dan es, ok, obtenga esto rápido, obtengo comida rápido, obtenga esto rápido. Entonces la mayoría de personas, para no seguir hablando de los adolescentes, pero se naturalizó eso, ¿verdad? O sea, es buscar... no se da la vuelta del jardín, sino que se quiere pasar por el jardín para llegar más rápido a la salida o a la entrada. Claro, entonces, todo lo quiero ya, también tiene que ver, ¿verdad?, con poca tolerancia a la frustración. Exactamente, entonces sí es bueno ir educando. Dice, protege tu intimidad emocional. Vamos a ver, yo interpretaría un poco eso como que no todo lo tengo que comunicar. Comencemos por ahí. Exactamente. No todo tiene que ser aprobado, no todo tiene que ser validado por los demás, y ahí es donde también comienzo a entender que mi valor no está en lo que digan los demás. Entonces yo no tengo por qué justificar todo. Si yo lo que sé que estoy haciendo, lo estoy haciendo por una buena razón, por un buen motivo, eso está bien. Mis amigos no me tienen que aprobar. Si, por ejemplo, yo soy una persona, no sé, muy responsable en mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo bien y puedo tener algunos compañeros que me critiquen, yo podría comenzar a tratar de explicar y a tratar de justificarme de cuáles son mis principios, mis valores y todo esto, claro, pero no necesariamente tengo que comunicarlo todo. ¿Ok? Y aquí está bien. A veces la gente dice, por ejemplo, la gente que es tímida, a veces la gente tímida se siente mal por ser tímida. Y no tiene nada malo ser tímido, o sea, es una característica de la personalidad. Esto no tiene que ver con habilidades. Yo le digo a la gente, bueno, es que tampoco tenés que ser el bufón de la fiesta. Es decir, es muy diferente decir, yo puedo pararme adelante, hablar en público, si se necesita, que cuando digan, ¿quién quiere hablar? Yo levante la mano de primera, tal vez no la voy a levantar. Claro. Porque no me gusta, pero si tengo que hacerlo, desarrollo la habilidad para hacerlo. ¿Ok? Entonces es esa parte de protegerme a mí, mi ser. Disfrutar también, ¿verdad? Vi un día una publicación de una persona en donde le estaban pidiendo matrimonio, pero ella estaba así. ¿Verdad? Entonces yo decía, puñada, a lo que se ha llegado, ¿verdad? Tal vez dentro de mi pensar, un momento íntimo que se tiene que disfrutar, pues se hace tal vez para validar o buscarla y en fin, y disfrutar esos momentos, ¿verdad? Deje el teléfono, aproveche, saboree más, aproveche más. Claro, lo que pasa es que ahí también, sea como sea, me estás hablando de otra cosa, y es que muchas veces los seres humanos nos hacemos responsables de las emociones de los demás. Entonces, sí, voy a sentir presión social. Claro. Voy a sentir presión social porque no quiero que te enojes conmigo o porque no quiero quedar mal con los demás, y tal vez voy a hacer algo que va en contra de mis principios y mis valores, por ejemplo, solamente por hacerme responsable de tus emociones. Claro. Un complejo salvador.
Importante. Dice, selecciona cuidadosamente a quién sigues. Y esto me parece fundamental hoy en día, porque hay cada ejemplo, ¿verdad?, de youtuber, como se les conoce, que fue puña. Vieran cómo tengo, por ejemplo, en muchas ocasiones llegaron muchas mamitas a consulta con depresión posparto, por seguir a las mamás youtuber, a las mamás influencer. Claro, claro. ¿Por qué? Porque justamente volvemos al falso sentido de la realidad. Aquella mujer en las redes sociales se ve perfecta. Y eso no es lo que yo estoy viviendo. Por tanto, comienzo a creer que yo estoy mal. No creo que aquello sea irreal, sino comienzo a creer que soy yo la que no doy la talla, la que no cumplo con la expectativa. Entonces me comienzo a poner metas que son irreales, inexistentes, pero yo me las creo y me las consumo como si fueran una realidad. Claro. Y me comienzo a autoexigir con base en eso. Claro, y a mí me hace gracia ver la cantidad de fotos de perfil con inteligencia artificial que hay ahora, sí, ¿verdad? Muchas, es cierto. Puya, yo a veces digo, pero ¿por qué tanta, verdad, tanto material, tanto artificial? Yo un día tuve también una paciente, o sea, su foto, no pensé yo que fuera cuando llegó ella, ¿verdad? Porque realmente estaba muy distorsionada su foto con respecto a lo que era ella. Entonces me hizo pensar mucho sobre la aceptación, ¿verdad? Y sobre el tema, hey, yo soy así, o sea, tómame fotos, así soy, bendito Dios, ¿verdad? No tengo que buscar esas situaciones o aprovechar herramientas para hacer un estereotipo, calzar y después enfrentarme a una realidad que no es. Claro, por eso muchas veces vas a oír muchos colegas que tal vez van a hablar más de autoaceptación que de autoestima. Okay. Porque la autoaceptación tiene que ver con eso. Van a haber habilidades que realmente no tengo. Claro. Hay realidades. Y es permitido. Y es permitido. ¿Verdad? O sea, no tengo que ser perfecta. De ahí, claro, de ahí viene, yo he conocido amigos que son, pero puña, talentosos, ¿verdad? En finanzas, en leyes, en deportes.